Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, donde dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pedro está mencionando ahora el día del Señor, que equivale al día de Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se trata de un periodo de tiempo que comienza con la tribulación y que incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenial, alcanzando la disolución de esta creación y la aparición de cielos nuevos y tierra nueva. Nótese que sobre el acontecimiento está advirtiendo que vendrá como ladrón, sin que nadie lo esté esperando. Esa misma figura la usa también el apóstol Pablo, cuando dice: Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 2. Sin embargo, los falsos maestros enseñaban que la segunda venida y los eventos futuros no iban a ocurrir. El apóstol advierte que esta ignorancia voluntaria y también la arrogancia de negar lo que Dios ha anunciado traerá como resultado el cumplimiento del propósito divino cuando ninguno esté esperando. También debe de considerarse que los profetas, ellos vincularon el día del Señor al juicio definitivo de Dios sobre el mundo rebelde, destruyendo por completo a sus enemigos, revelando su gloria y estableciendo eternamente su reino, como así nos muestra en Isaías capítulo 2 y los versículos 10 al 21. Y también Amós, todo el capítulo 5, Abdías, versículo 15, Zacarías, capítulo 14 y Malaquías, capítulo 4. Las referencias que ocurren en el Nuevo Testamento están vinculadas con la manifestación asombrosa y judicial de Dios. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, dice: Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Jesús habló de él con palabras semejantes en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 29, donde dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este día del Señor comprende dos etapas futuras: la tribulación, como nos muestra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, el milenio, como muestra en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, luego la disolución de la tierra y los cielos actuales y la creación de cielos y tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Pedro anuncia que los cielos pasarán con grande estruendo. La metáfora se complementa con otras, con la del vestido que se muda, cuando dice: Y los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanecerás,
y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Salmo 102 y los versículos 25 al 26. También como la de un rollo que se envuelve, y se enrollarán los cielos como un libro. Isaías capítulo 34, versículo 4. La descripción, aunque breve, no puede ser más elocuente. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué cielos son estos a los que se refiere el apóstol? Ya que pudiera tratarse de cielo atmosférico y que la acción divina se vincule al mundo actual. Sin embargo, otros suponen que podría alcanzar a todo nuestro sistema solar. También hay quienes se entienden a la galaxia entera. Podría incluso alcanzar a todo el universo. Pero, cuanto se trate de establecer en este sentido, no dejan de ser más que especulaciones humanas, sin ninguna base bíblica. La destrucción de los cielos se producirá por efecto del fuego, versículo 12. Mientras que por otro lado, desaparecen como tales. Se oirá un estruendo, como el que produce la crepitación de un violento incendio. Y luego habla de los elementos. Por otro lado, una palabra un tanto misteriosa en el texto, por lo menos difícil de precisar en cuanto a su significado. Algunos piensan en los elementos que establecían filosóficamente como aquellos de que costaban todas las cosas. Sin embargo, puesto que se sitúa en el texto inmediatamente de la destrucción de los cielos, podría muy bien tratarse de los astros. La creencia de los judíos era que en el último día las estrellas serían destruidas. En otros lugares de la profecía se predice que los astros serán afectados en el día del Señor, como por ejemplo en Mateo capítulo 24 versículo 29, también en Marcos capítulo 13 versículo 24 y en Apocalipsis capítulo 6 y los versículos 12 y 13. Como el sol, la luna y las estrellas están presentes en el relato de la creación, así, en la consumación, ellos desaparecen. Junto con el pasar de los cielos, Pedro hace una referencia a la tierra. Anteriormente dijo que la actual está reservada por Dios para juicio de fuego. Nótese que el texto es complejo, pero en síntesis se aprecia que la tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas. El último verbo en el texto griego tiene una difícil traducción, de ahí varias alternativas e interpretaciones. Por ejemplo, una de ellas sería: la tierra será encontrada. A lo largo que hay que añadir el sujeto que la encuentra, que, en el contexto del juicio de todo el pasaje, no podría ser otro que Dios, el juez supremo. En ese sentido, las obras que están en ella tendrían que aplicarse a la civilización humana rodeada de corrupción y pecado. Pero el texto griego también puede traducirse como serán descubiertas, lo que podría aludir a los cimientos del mundo, aquello que en el libro de Génesis se dice que estaba desordenada y vacía. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Esto concordaría con la nueva acción creadora que Dios realizará para una tierra nueva. Pero nótese que en base a ello, nada oculto de las obras quedará sin ser descubierto y exhibido públicamente. Es decir,
todas las obras del hombre quedarán expuestas ante el tribunal de Dios, que juzga y sentencia el pecado del hombre. Sin embargo, no se dice en el texto bíblico que el cielo y la tierra desaparecerán. Esto es, serán reducidas a la nada o a la inexistencia, sino que la destrucción es la consecuencia de la aplicación del fuego a la creación. Nótese que este fuego procede de Dios mismo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Ya que se trata de una transformación total de lo que existe en el día de hoy. Pedro dice que será disuelta, lo que ocurre con los metales al aplicarle altas temperaturas para poder así hacer con ellos lo que ya ha sido purificado, una nueva creación. Y de ahí la traducción del último verbo, aparecerá, que puede ser también quedará al descubierto, que como se dijo anteriormente, podría referirse a volver a casi de donde salió la primera creación de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2. Continuar con el versículo 11, donde dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En los versículos anteriores, del 7 al 10, se anunció la destrucción total de este universo. Y esto debiera conducirnos a mirar nuevamente a lo duradero y eterno, apartando la atención de las cosas temporales que van a ser deshechas. Así pues, Pedro demanda cordura de los creyentes mediante la formulación de una pregunta retórica que también podría colocarse entre admiraciones, puesto que el razonamiento es sencillo. Si todo esto va a ser destruido, ¿qué clase de conducta debe de llevar el cristiano ante el juicio que Dios ha determinado para el mundo? No quiere decir esto que el creyente eludirá el juicio de condenación que vendrá sobre los impíos mediante una forma concreta de vida, ya que ningún creyente podrá ser condenado, porque la responsabilidad penal de su pecado fue llevada por Cristo y no existe ya condenación alguna para él. Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero note que la exhortación tiene que ver con un aspecto comparativo en el que los hombres, a causa de su rebeldía contra Dios, van a perecer juntos con la tierra y el cielo. Por tanto, los que no están vinculados a ese juicio deben de vivir un estilo de vida expresado en un obrar santo y piadoso. Esto no es tanto un asunto opcional, puesto que el verbo expresa una condición ineludible, cuando dice debéis y es necesario. Pedro estableció antes el modo de vida cristiana, cuando dijo, sed santos porque yo soy santo. Y también la extensión de la vida de santidad en toda vuestra manera de vivir. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 15 y 16. Ya que sólo mediante una vida santa se puede mantener la comunión con Dios. Los creyentes debemos mantener la santidad y la vida automáticamente piadosa, a causa de la esperanza que tenemos y de la presencia de Dios en nosotros. Pedro formula una pregunta que exige la reflexión de cada uno de nosotros, cuando dice, ¿qué clase de personas debéis ser? Continuará con el versículo 12, donde dice, esperando y apresurándoos para la venida
del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Los cristianos deben de estar mirando al futuro en donde se producirán los hechos considerados anteriormente. Esto convertirá a cada uno en una persona especial, atendiendo a la vida propia bajo la perspectiva del tiempo final. Pedro exhorta a ese estilo de conducta que se convierte en expectación, de manera que el cristiano está anhelando que el regreso de Jesucristo se produzca. Los cristianos de los tiempos apostólicos esperaban ya en su día el retorno de Jesús para buscar a la iglesia, como así nos muestra la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 15. Pero note que no se produjo entonces, pero puede ocurrir en cualquier momento. Ese evento nos pondrá delante de Cristo, que examinará nuestras vidas para recibir de Él la corona que hubiésemos alcanzado en justicia. Pero Pedro añade algo que resulta un tanto sorprendente, cuando dice que no solo debemos de estar esperando, sino apresurando la venida del día de Dios. El término día de Dios, aunque algunos lo consideran equivocadamente al día del Señor, son asuntos distintos, ya que el día de Dios es el tiempo que determina el final de este sistema y de este mundo para proyectar el reino a un estado eterno, comenzando por la disolución de todo lo creado y el sometimiento de todos los enemigos para que Dios sea todo en todos, como dice el Salmo 110, versículo 1, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33 al 35. Ahora bien, ¿quiere decir que los hombres podemos acelerar o adelantar la consumación de ese tiempo? Ninguna acción del hombre puede alterar el plan establecido por Dios, si bien las oraciones de los santos son añadidas al perfume de adoración en la presencia de Dios, incorporándolas a sus planes eternos. Si las vidas de los impíos están retardando el tiempo de los eventos futuros, dando tiempo al arrepentimiento de los perdidos, versículo 9. Así también, la vida santa hace innecesaria tal demora. Sin embargo, la oración puede traducirse como: mientras esperáis ansiosamente que llegue el día de Dios, lo que resultaría en una acción reflexiva y no activa. Pero sin embargo, se puede uno inclinar a creer mejor esto último. Sin embargo, no se puede descartar tampoco lo primero, puesto que también el apóstol, en la predicación del Evangelio ante la puerta hermosa, como resultado de la sanidad del paralítico, dice a los oyentes: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y los versículos 19 al 20. Reiterando lo que ya se dijo anteriormente en el versículo 10, vuelve a mencionar lo que ocurrirá con la intervención final de Dios en la disolución de la creación por medio del fuego, añadiendo aquí que los elementos por la acción del fuego serán fundidos. Esto confirma la posición de que no se trata de la desaparición absoluta de todo lo creado, haciéndolo desaparecer, sino
de la acción sobre ella que conduzca a lo que sigue en el siguiente versículo. Cuando Dios vio lo que había creado, afirmó su satisfacción cuando dice que «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera». Génesis capítulo 1 y versículo 31. Así pues, no es necesario eliminar lo que es bueno, sino limpiar, para que dé paso a algo, si es posible, mejor. Y voy concluyendo con esto. Esta tierra, aunque en apariencia es tan hermosa como Sodoma, sin embargo está condenada. Y será en un día que solo Dios sabe. Él va a intervenir en forma repentina, enorme y destructora en el universo. Y Pedro lo llama el día del Señor. Esta es una expresión que usaron con frecuencia los profetas del Antiguo Testamento para enseñar que Dios, en verdad, interviene en la historia humana para cambiar el curso de los acontecimientos malos. El concepto del Día del Señor es el principal mensaje del profeta Joel y Sofonías. Ese día vendrá, para los infieles, será como el ataque de un ladrón, ya que parece que los ladrones saben cuándo robar, y el robo siempre es inesperado, cuando menos se espera, ya que produce siempre también, por otro lado, un impacto cruel, y cuando nos damos cuenta, es ya demasiado tarde el poderlo evitar, ya que por otro lado está dejando un sentimiento de impotencia, pero también de enfado. Amigo y amiga oyente, aunque aparentemente parezca ir todo muy bien, o casi bien, la realidad es muy distinta, ya que la misma tierra está, como dice la Biblia, la palabra de Dios, como mujer con dolores de parto. Por tanto, el día del Señor, no te quepa la menor duda que vendrá, y será cuando nadie lo espere. Es por ello que, mi amigo o mi amiga oyente, tú debes de estar preparado o preparada, para que cuando llegue ese día, tú seas una persona salva en Cristo Jesús, y no perezcas bajo estos acontecimientos, sino que estés para siempre con el Señor. Para ello, si tú has creído la palabra de Dios de lo que se ha estado hablando, si tú crees en Jesucristo, que Él vino a la tierra a dar su vida por ti en sacrificio vivo, si tú quieres aceptarle en tu corazón, el primer paso que debes de dar es invitarle a que venga Él a tu vida y hacerlo de una manera sincera y de corazón. Por tanto, mi amigo o mi amiga oyente, hoy es día de salvación y hoy puedes tomar la decisión firme de seguir a Cristo todos tus días. Ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti, creyendo lo que dice tu palabra, que el día del Señor vendrá, y que todos aquellos que han pecado contra ti y no se han arrepentido, perecerán. Yo vengo ante ti ahora, en este momento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te prometo no volver a hacer lo malo que antes hacía. Ayúdame, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último,
Te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.